Contraloría dio a conocer que se identificó pagos por 1.1 millones sin justificación en el municipio de La Joya de los Hachas. El informe hace referencia a contratos realizados entre enero del 2016 y diciembre del 2019 para la construcción y protección de la cubierta de la plaza cívica, obra que debió declararse desierta, debido a que las empresas oferentes no cumplían los parámetros requeridos en los pliegos. Rodrigo Román nos contó que fue él quien gestionó los recursos para esta obra. La elaboración del proyecto y la contratación, entrega de anticipo. En realidad nosotros no pudimos tener el tiempo para poder hacer la recepción de esta obra, sino la nueva administración. La actual administración recibió la obra. Sobre el caso, el alcalde subrogante respondió: se nota de que ha habido un mal manejo en estos contratos. El informe también hace referencia a proyectos paralizados, como el contrato de pavimentación de las calles de los barrios Luz de América y 9 de Octubre, lugares que no contaban con alcantarillado en aquel entonces. Además, la construcción del sistema de agua para varias comunidades, que fue suspendida por la carencia de sustentos técnicos y legales. La Contraloría comunica para que en su momento los servidores podamos justificar. Nosotros como municipio proveer de la información necesaria que la Contraloría al respecto requiera. Finalmente, el órgano de control hizo la recomendación de ejecutar las gestiones pertinentes en el marco de la normativa vigente para proteger los recursos entregados a los contratistas en calidad de anticipo. El presidente de la Federación de Barrios pide y no solo se investigue, sino que también se sancione a los responsables. La ciudadanía necesita claridad y no sea simplemente un alboroto y todas las cosas queden en el impune como siempre queda, ¿no? El acuerdo comercial con México es el paso final para que Ecuador entre a la Alianza del Pacífico. El gobierno lo sabe y por tal razón el presidente Guillermo Lasso personalmente intenta destrabar las negociaciones con su homólogo mexicano y el sector empresarial. La historia comercial entre ambos países no es del todo buena para Ecuador. El país exportó en 2020 a México 90,8 millones de dólares, pero importó 537 millones, la mayoría distribuidos en productos farmacéuticos, químicos, transporte y aparatos de uso doméstico. Es uno de los 4 o 5 países con que hemos mantenido una balanza comercial negativa de manera sostenida. México ha mostrado su interés por concretar un acuerdo comercial, aunque pone reparos a la entrada de productos ecuatorianos, entre ellos camarón, pescado, mango y cacao. Entonces uno dice, ¿entonces qué voy a negociar como Ecuador? Si esos son los productos que más exporto. El cacao ecuatoriano es el principal producto de exportación a México. México es un productor histórico de cacao, tiene una buena cantidad de industrialización que quieren proteger de manera injusta porque quieren que sus chocolates lleguen acá. El sector cacautero cree que el cacao ecuatoriano no es una amenaza para México, sino más bien un complemento. Ecuador tiene esta distinción mundial de ser el cacao más rico del mundo. Tiene la distinción de tener la mejor conversión para manteca en los granos SN51 y son valores que aportan a la paleta de sabores mexicana, que es muy rica y muy buena, pero distinta a la nuestra. Pero estas no serían las únicas trabas a superar. Nos reclama un tratado bilateral de inversión Ecuador-México para garantizar a su inversión. Entre ambos países existe un acuerdo de alcance parcial vigente hace más de 28 años y que no ha sido actualizado. Según la Constitución, el Consejo Nacional Electoral deberá renovarse parcialmente cada 3 años y ese tiempo se cumplirá en noviembre próximo. Pero el concurso para designar a los nuevos consejeros electorales que debe llevarlo a cabo el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera empieza. Es completamente legal y constitucional acorde al artículo 24 del Código de la Democracia, que señala que saldrán 2 principales y 2 suplentes del organismo para luego ser reemplazados por las personas que estamos realizando el concurso. Y ese es el primer cuestionamiento, pues frente a esa realidad en el reglamento para la designación de los nuevos consejeros electorales se incluye una disposición general que establece que el sorteo se dará en noviembre para sacar a 2 consejeros y hasta que se elijan los nuevos titulares actuarán los suplentes. Termina el periodo, no de 2, termina el periodo de 3 de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué hago esta afirmación de que son 3? Porque ya se hizo una renovación parcial de 2. Cuando salieron Domingo Paredes y la señora Roxana Silva. Hay una evidente responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana, dice Camacho,
por no haber iniciado el concurso para que en noviembre ya se tenga los nuevos consejeros titulares. Y el argumento de que no se hizo por la pandemia es solo eso, un argumento, dice este consejero nacional electoral. Llevamos un proceso electoral, nada menos y nada más que de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas, en plena pandemia. No modificamos el calendario electoral en un solo día. Pero asegura que respetará las decisiones que se tomen en torno a la renovación parcial y se someterá al sorteo. Una vez que estén nombrados nuestros reemplazos y en el caso de yo salir sorteado o designado, tendré que hacerlo. Yo no me voy a aferrar al cargo. Sin embargo, no queda claro aún si son 2 o 3 los que se deben sortear para que dejen el cargo y si deben ser los suplentes los que asuman mientras se realice el sorteo que terminará el próximo año con la elección de los nuevos titulares, o deberán cesar en su cargo los sorteados cuando sean legalmente reemplazados por los nuevos titulares. En el mes de noviembre, cualquiera de los 5 consejeros principales o suplentes tiene que salir de sus cargos, 2, un hombre y una mujer en cada uno de los casos, y nosotros continuaremos con el proceso de forma normal. Algunos críticos piensan que la demora en el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral podría constituirse en causal de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ecuador jugará frente a Paraguay el próximo 2 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito y habrá público. Pues el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha permitido que este encuentro de eliminatorias se juegue con un 30% de aforo, es decir, un poco más de 10.000 aficionados. Juan Zapata preside el organismo. No se aceptó el pedido del 35%, sino un aforo sugerido del 30%. El Comité de Operaciones supervisará que en ese encuentro se cumpla con las medidas de bioseguridad aprobadas. De no ser así, se advierte que la autorización podría ser revocada para el encuentro con Chile el domingo 5 de septiembre, en ese mismo estadio. Es un momento importante para una actividad que es sensible y de connotación para el país. Por lo tanto, hemos asumido responsabilidades grandes. Aquí tenemos que asumir este reto, el COE nacional, el COE cantonal, pero sobre todo la ciudadanía, que todo salga en marco de la bioseguridad. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, detalló cuáles serán las medidas que deben tomar en cuenta quienes deseen comprar boletos para presenciar el encuentro. Venta de boletos digitales, solo a las personas vacunadas con su dosis completa y aquellos con PCR negativa realizada dentro de las 72 horas previas al partido. Anillos de seguridad en las afueras del estadio, ingreso y salida del estadio con diferentes franjas horarias para cada localidad, uso obligatorio de mascarilla durante el evento, distanciamiento, lavado de manos y uso de alcohol. De esta forma volverán los hinchas a las gradas. Tras casi año y medio de fútbol sin público, se recalca sin embargo que esta medida aún no está en vigencia para los partidos del campeonato nacional. En 2020, el año más duro en lo que va de la pandemia desatada por el virus, el sector exportador tuvo un importante desempeño en los ingresos del fisco. Solo ese año, las ventas al exterior trajeron poco más de 15.000 millones de dólares. Y si actualizamos las cifras, el primer semestre de este 2021 registra un 12% de crecimiento en las exportaciones no petroleras. Pero si revisamos a detalle estos datos, el crecimiento se da gracias a los productos no tradicionales, porque otros como el camarón y el banano no tienen la demanda que años anteriores. Que lo veníamos advirtiendo, ya lo veníamos analizando nosotros desde el año anterior, que esto iba a suceder a medida que la pandemia, mientras más se prolonga, lógicamente la economía de los hogares disminuye y esto hace que la crisis económica a nivel mundial busque productos más baratos y nosotros tenemos costos caros. En el caso del banano, uno de los productos estrella de la canasta exportable local, redujo sus envíos en un 4%, lo que se tradujo en un 10% menos de ingresos. Las razones: mal clima, costos y problemas logísticos. Y al interior, incrementos en los costos y gastos de exportación, sobre todo por incremento en cartones, plásticos, obviamente por el tema del incremento del petróleo a nivel mundial, etcétera.
Desde el sector exportador hay otro tema que preocupa. En la proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo para análisis de la Asamblea, no se hace referencia al drawback ni a una posible reducción del impuesto a la salida de divisas. Es una de las aspiraciones del sector exportador que ha venido retrasado desde hace 4 o 5 años y que hace casi 2 ha sido incorporada en una ley, y lo que pedimos básicamente es el cumplimiento de la misma mediante la debida reglamentación. Solo por impuestos y aranceles, el sector calcula egresos por al menos $500 millones al año. No podemos seguir pretendiendo resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Desde el pasado 1 de agosto, el gobierno redujo aranceles para 667 partidas de insumos, materias primas y bienes de capital que el sector productivo importa. Doctor Fauci, ¿qué le puede decir a aquellas personas que dicen que no se quieren vacunar porque de todos modos aquellos vacunados se infectan con COVID? Bueno, la gente no vacunada debe darse cuenta que la gran mayoría de las personas que se enferman severamente o mueren son personas no vacunadas. Es un hecho que la gente vacunada con la variante Delta, que es altamente transmisible, puede tener una infección de brecha, porque ninguna vacuna es 100% efectiva. Así que aún las personas vacunadas tienen una posibilidad, aunque menor, respecto a los no vacunados, tienen la posibilidad de que haya una infección de brecha. En Nueva York, la nueva gobernadora Kathy Hochul anunció en su primer día en el cargo que mandará a usar mascarillas en las escuelas del estado. Hochul tomó hoy posesión tras la salida de Andrew Cuomo luego de su renuncia por el escándalo de acoso sexual. En su primer discurso, la demócrata dijo que su prioridad es el regreso a clases y abogó por exigir vacunas o pruebas periódicas de COVID al personal escolar. También reiteró que espera que los neoyorquinos recuperen la fe en el gobierno. Today, for the first time in New York history, a woman will enter that arena as governor. As I undertake the weighty responsibilities before me, know that I have the confidence, the courage, and the ability to lead New Yorkers forward and make New York's women proud. Hochul asume hasta las próximas elecciones del 2022, aunque ha dicho que planea postularse para un periodo completo. Hoy el rock perdió a una de sus más grandes leyendas, el baterista Charlie Watts de los Rolling Stones. A sus 80 años, Watts falleció en un hospital de Londres rodeado de su familia. Así lo informó en un comunicado su publicista. Desde 1963 entró a la banda que transformó el rock and roll para siempre. Y ahí se mantuvo por casi 60 años junto a Mick Jagger y a Keith Richards. Fue uno de los mejores bateristas de su generación. Así vamos, un día a la vez.